Bien, comenzamos ya la grabación de esta clase y la comenzamos ya se irán incorporando otros compañeros, supongo, conforme acabe la clase anterior, pero mejor ir empezando. Bueno, bienvenidos a esta clase de hoy. Espero que hayáis tenido una buena semana. Y primero vamos a comentar algunos temas de un punto de logística. Si veis, hoy vamos a ver el PR05, el notebook que se llama PR05. Según la planificación, tenemos que haber visto primero el PR04, pero yo preferí invertir más tiempo en el PR03, le dediqué 2 clases, porque ahí había muchos conceptos nuevos y quería que quedaran muy claros. Por eso he ido más despacio, deteniéndome en todos los puntos, porque básicamente los mismos conceptos que hemos visto para Azure, que es la herramienta de Microsoft en la nube, se van a repetir en todos los demás notebooks. Entonces prefería dedicarle más tiempo a ese notebook, tener una base sólida, tener una base sobre la que construir, y ahora ya pasamos directamente al PR5. Vamos a ver ahora la herramienta de Google, el entorno en la nube de Google, se llama Vertex. Entonces, el profesor Rafael San Miguel preparó un primer notebook, el PR04, que es utilizar Vertex para hacer AutoML. Entonces, al final, lo que vamos a ver hoy va a ser Vertex, con lo cual vamos a cubrir prácticamente todo lo que se vería en el PR4 y además es muy parecido al que ya vimos al PR02, que era utilizar una herramienta automática para no tener solo ni que elegir el modelo. ¿Vale? Entonces, he preferido ir directamente al PR05, ya digo, invertir más tiempo en el PR03 que lo terminamos la semana pasada. Yo por si luego, cuando miráis el repositorio que tenéis desde el principio del curso, lo tenéis ahí en vuestra aula, veréis que está el PR04. Hacedlo por vuestra cuenta. Cuando veréis que una vez que veamos hoy el PR05, no vais a tener ninguna dificultad en utilizar Vertex con AutoML. No tiene ninguna dificultad, simplemente utiliza otro dataset que es de imágenes, en vez de tipo numérico que es el que vamos a ver hoy, pero los conceptos no hay a tener ningún problema porque ya digo, son conceptos que hemos visto ya en puntos anteriores y los que no, los vamos a ver hoy. Las peculiaridades que tiene la herramienta de Google. Sí, sí, voy a comentar, sí. Gracias Ernesto, por el apunte. Como veis, se llama, lo vería aquí que es la versión 2. Como ya he comentado varias veces, esto lo hizo el profesor Rafael, lo terminó en octubre, noviembre. Fijaros que ha pasado poco tiempo y ya hay un montón de cosas que han cambiado. No es que hubiera errores, es que había eh, partes de herramientas que ya no se llaman así o no funcionan así, etcétera. Entonces, bueno, eso es lo que pasa. Evoluciona rapidísimo esto, entonces el profesor Rafael se encarga de ir actualizando los notebooks y por eso está de hecho en la tercera versión que ha tenido que hacer para mantenerse al tanto de los cambios que hay, ¿de acuerdo? Entonces no ya está comprobado, como veis está ejecutado totalmente, está sin ningún tipo de problema y todas las herramientas que se usan están disponibles. No hay ninguna que se haya quedado obsoleta. Y ya esto también tenéis que acostumbraros vosotros mismos en vuestra práctica profesional va a suceder esto, que la herramienta que usáis hoy, de aquí a 3 o 4 meses, queréis reutilizarla y vais a tener que hacer cambios. ¿De acuerdo? Lo importante es que los conceptos los tengáis claros, porque eso sí que no cambia. En detalle, y os dije también que muchas veces son cambios de marketing. No es realmente algo nuevo ni diferente, es simplemente, bueno, que le ponen otros nombres, porque ahora ya son empresas, ya no es solo el componente técnico, como era la informática hace 20 30 años. Ahora ya hay mucho de marketing y de competencia. Y como siempre os digo, eso no viene bien como usuarios, porque hay mucha competencia y se mantienen todo al día, salen cosas cada vez más potentes, más nuevas, los precios también. Al haber 3 grandes gigantes peleándose, los precios también se mantienen a niveles razonables. Así que bueno, son todo ventajas, excepto
que cambia tan rápido que a veces, bueno, se quedan en la obsoleta herramienta en meses. Vale, entonces, comenzamos. Como decía, hoy vamos a ver el entorno Google de la nube, se llama Vertex AI, y el problema que vamos a ver está basado en un dataset que es público en Google, y nada, es bastante sencillo, es simplemente tiene una serie de características de distintos motores de coche, y la idea es eh, estimar cuánto va a gastar, cuántas millas va a hacer por galón de gasolina, dependiendo de esas características, ¿vale? Entonces aquí, como digo, el modelo que vamos a crear es un modelo realista, pero un modelo sencillo, porque aquí lo importante es el entorno en el que vamos a crear ese modelo. Buenas tardes, César. Lo importante, ya digo, es el entorno. El modelo en sí, pues es tan complejo como queráis, luego podéis vosotros utilizar otro ejemplo, pero aquí vamos a centrarnos en lo que es el entorno en sí, más que en los modelos. Eso ya lo he visto en otras asignaturas. Bien, ¿cuál es el concepto general? El de siempre. Vamos a hacer un desarrollo nuestro propio, creamos nuestro propio modelo y luego lo queremos llevar a entorno Vertex. ¿Por qué? Como siempre, porque vamos a tener un entorno en el que las capacidades son escalables, las capacidades de computación van a ser escalables para realizar ese entrenamiento, y además en ese mismo entorno vamos a poder integrar nuestro modelo para hacer el despliegue, para ponerlo en producción. Esto, para los que empezáis ahora con IA, puede parecer algo, bueno, interesante, pero que está bien. Antes era imposible. Antes tenías que montar, primero por un lado tenías que hacer tu modelo, y una vez que estaba ya afinado y estaba ya listo para ejecutar, tenías que crear tu entorno propio, tener un servidor propio, controlar los accesos. Era muchísimo más trabajo. Entonces ahora esto nos facilita muchísimo la vida porque nos salimos de ese entorno. Nos quedamos ahí y es todo muy fácil. Como veremos al final de este notebook, es muy sencillo. Ya lo vimos también el otro día en el PR03, que es casi inmediato. Una vez que un modelo funciona, subirlo a la nube y ponerlo en producción. La de capacidad escalable de computación, ya sabéis también que es fundamental. Mm, Si estamos constreñidos a nuestro ordenador, se nos va a quedar pequeño enseguida. Dice, bueno, pues compro un servidor y lo tengo en mi empresa, en mi laboratorio, de mi universidad. Te va a limitar, siempre te va a faltar. Aunque sea para hacer ciertas pruebas, te va a faltar el ordenador. Entonces, mejor estar en un entorno muy flexible, altamente flexible. Podemos, sobre todo cuando estamos haciendo pruebas, vamos a necesitar ordenadores muy potentes, porque vamos a probar muchas cosas. Y seguramente luego el modelo final que usemos no sea el más complejo que hemos probado. Seguramente va a ser uno que esté en el rango medio o medio alto, y no vamos a necesitar un ordenador demasiado potente para explotarlo. Pero para lo que es el entrenamiento vamos a necesitar máquinas muy potentes. Entonces no merece la pena comprar un servidor, que de todas formas en poco tiempo se nos va a quedar obsoleto, sino que vamos tirando de los recursos que hay en la nube y nos evitamos el tener que andar comprando o deshaciéndonos de material, ¿vale? Ese es siempre el concepto que hay tras el uso de la nube. Bien, bueno, ya sabéis, tenéis que iniciar, ya vimos en las primeras clases cómo crear vuestra cuenta, os metéis con vuestra cuenta de estudiante y nada, ya accedéis, una vez que iniciáis sesión, os vais a la página principal de Google Cloud, de la bienvenida, y el entorno que vais a encontrar es a la izquierda, en el panel izquierdo vertical tenéis todos los servicios de Google Cloud, que voy a tener aquí a vuestra disposición, y arriba, aquí arriba, en el centro más o menos, vais a tener el nombre del proyecto. Esto es muy útil porque ahora voy a tener solo uno, pero a poco que trabajéis vais a tener bastantes proyectos, y esto va a servir para saber dónde estáis. Pues ya uno no sabe ni en qué proyecto está trabajando. Vale, entonces lo primero que tenemos que hacer es activar las APIs.
vamos a usar una serie de APIs y tenemos que levantarlas, tenemos que activarlas. Algunas por defecto están desactivadas y tenemos que entrar y activarlas. API supongo que todos sabéis lo que es y estáis familiarizados con el concepto. Entonces, sin más, la idea es, vais en el panel izquierdo buscáis APIs and Services, después le dais a Library y ponéis el nombre de la API que necesitamos, que es Compute Engine. ¿Vale? Hacéis clic y os va a aparecer una ventana que puede, si está activado, va a poner que ya está activado, aparecerá eh, el botón de Manage y si no, tendréis que darle al botón de Enable, que es activar. Una vez que lo activéis, vais a tener esto, que ya os dice que esta API está disponible. Y aquí esta API la vamos a utilizar para crear la infraestructura que vamos a necesitar, tanto para entrenar el modelo como para desplegar. Esto digamos que es como cuando dentro de un programa Python invocáis una biblioteca. Voy a utilizar ciertos métodos de esta biblioteca, bueno, tengo que incluirla al principio para que mi programa Python pueda acceder a ellas. Esto sería algo similar. Estamos creando un entorno en el que nos vamos a mover y damos de alta las APIs que vamos a necesitar. Otra API que vamos a necesitar es el Container Registry, que es ahora veremos lo del registro para qué es. Y bueno, pues exactamente igual. Le dais a este nombre, os aparecerá, le dais clic y entráis. Si ya Profesor, aparece el botón de Manage, está todo bien. Si no, eh, profesor, sí, profesor, buenas tardes. Una consulta. Para la actividad tuvimos que hacer un laboratorio de Google y bueno, se nos proporcionan los créditos y lo que se necesita mm, para poder desarrollar la actividad, pero para este caso, para esta clase que nos está explicando, nosotros vamos a poder replicar este laboratorio sí, gratuitamente. esto ¿se acordáis? En la segunda semana, creo que fue la clase, vimos cómo activar los diferentes entornos de la nube que vamos a usar. Ah, ok. Y O uno sea, de ellos fue este. ya, es como cuando hicimos la actividad. Vamos a poder hacer lo mismo. Sí, exacto. Entonces, no recuerdo cuál fue exactamente. Fue. O sea, ya nos quedan Sí, 34 créditos ahí para poder usarlos. Sí. Ajá. vale. Y Entonces, la otra duda que me queda es para llamar a esa API, ¿se necesitan API keys o solamente es habilitación? Así como lo está salite de explicando. aquí. Salite de aquí y lo que os decía antes de nada, en PR02 tenéis esto, cómo crear los entornos de laboratorio. Entonces, una vez que hayáis hecho esto, ya tenéis acceso para todos los ejercicios. Y luego, Ah, ok. para esta API no necesitáis tokens. Simplemente os irá cargando, pero no voy a necesitar nada extra. Ahora veréis que es bastante inmediato. Por eso dice que es como casi cuando invoca una biblioteca en Python, no tenéis que hacer más nada. Es muy sencillo. Gracias. Nada, a ti. Bien, seguimos. Pues entonces, con esta API hacemos lo mismo. Nos aseguramos que aparezca el botón de Manage, que eso quiere decir que está ya activado. Y sin más. Entonces, ya esta API la vamos a usar para crear el Docker. El Docker que es necesario para hacer entrenamiento del modelo en la infraestructura. Ya sabéis, siempre el mismo concepto. Tenemos en nuestro ordenador localmente, tenemos nuestro modelo, bueno, nuestro script de Python que crea el modelo y lo tenemos que subir a la nube. Y para subirlo necesitamos ciertas herramientas, ciertos espacios que tenemos que crear. ¿Vale? Siempre igual. Entonces, lo importante es que estos pasos los sigáis uno a uno, que no saltéis ninguno, porque si no, luego no va a funcionar. Os va a faltar siempre algo. Vale, y luego volvéis al menú principal y en el menú lateral le dais a Dashboard, que son los paneles de control. Y le dais a esto, Enable All Recommended APIs, porque esto sería, siendo el símil de Python, toma las APIs que va a necesitar. A partir de las APIs que habéis activado vosotros, ya
Google mismo detecta qué otras APIs vais a necesitar y las activa, ¿vale? De forma que no se os pare, no falte nada cuando luego empecéis el entrenamiento. Digo, esto va a ser siempre la misma fase: entrenamiento y luego despliegue para inferencia. Entonces, ya se encarga Google de saber qué relaciones hay entre la API que habéis pedido y las que vais a necesitar, ¿vale? Así os facilita el trabajo, pero acordaros de hacerlo porque si no, os pueden luego faltar cosas. Bien, ya hemos hecho los preparativos preliminares, pasamos ya a crear el entorno de trabajo. Vamos a utilizar un Jupyter Lab para meter ahí el script de entrenamiento del modelo. Para poder utilizar el Jupyter Lab tenemos que crear una instancia del Workbench. Ya sabéis, cada entorno usa su propio nombre. Workbench al final es un banco de trabajo, es nuestro entorno de trabajo. Entonces vais al menú lateral de la izquierda, como siempre, aquí tenéis Workbench y hacéis clic en crear. Y ya aparecerá como siempre, un menú en el que tenéis que ir dando los distintos parámetros de ese espacio de trabajo que queréis crear. Vale, pues entonces vamos a darle una serie de parámetros para esta instancia específica del Workbench. Tenéis que darle sobre todo un nombre y una región. ¿Vale? Os marco aquí, Rafael, importante que mantengáis los valores indicados, ¿vale? Los que os pone aquí, para evitar luego problemas, de que los nombres sean diferentes al ejecutarlo, etcétera, ¿vale? Bueno, ponéis el nombre, la región, que es lo más importante, y luego tenéis la posibilidad, que esto es opcional, podéis añadir a vuestro entorno una tarjeta NVIDIA T4, ¿vale? Para usar GPU. Ya depende de cómo de compleja sea la red neuronal que vais a utilizar, os puede hacer falta una GPU o no. Si no hace falta, pues eso que os ahorráis. Vale, a continuación ya viene seleccionar el perfil de la máquina virtual. Recordad esto bien, son máquinas virtuales, no es que haya un ordenador dedicado a vosotros. Os dan una serie de facilidades, os da un entorno hardware, pero es virtual, ¿vale? Entonces, hemos elegido este perfil, hemos pensado que es suficiente, le he dado estándar 4. Tiene las características que veis aquí, ahora vemos en detalle, y veis que tiene un coste de 0,20, o sea, 20 céntimos de dólar por hora. Estos suelen ser los precios de este tipo de máquinas, que no son top-end, pero no están mal. Se tiene 100 GB de memoria. Los laboratorios son aparte. Digamos, una cosa es los PDFs con la teoría, que es lo que entra en el examen. Otra cosa son los notebooks que vemos aquí y luego están las actividades que se os pide que entreguéis. Están, por supuesto, basadas en lo que vemos aquí, pero son aparte. Tenéis siempre en todos los entornos de la nube, siempre voy a tener, la otra vez lo vimos, para Microsoft, siempre hay una página web de la propia nube que te dice las características de cada ordenador virtual. Pues de estándares tiene esto, este tiene tanto. Entonces ya podéis hacer una estimación de lo que necesitáis. Si no, ya sabéis que suele haber, tenéis la opción de que sea automático y que ya que elija el entorno en el que estéis, elija qué ordenador va mejor para el entrenamiento solamente. Luego ya para lo que es producción tenéis que normalmente decir vosotros qué queréis. Vale, bueno, aquí tenéis la instancia que hemos creado y ya os podéis ir a Instance y ya veis cómo se está creando. Aquí veis el típico icono que da vuelta diciendo que se está creando. Y ya veis aquí las características que tiene. Machine Type, tiene 4 CPUs. La V delante de la CPU es virtual, son 4 CPU virtuales, 16 GB de RAM y ya he visto también tiene 100 GB de disco duro
permanente. Digamos que está reservado para vosotros, no es volátil. Entonces, bueno, es una buena máquina y más para el modelo que vamos a utilizar, que es simple, por lo que os comentaba. La idea es tener un ejemplo real, realista, pero que no sea demasiado complejo, porque lo que nos importa ahora a nosotros es el entorno de la nube, no el modelo en sí. A ver si ya tenéis otra asignatura. Vale, y una vez que ya está la instancia creada, aparece ya como creada, es que está ya aquí el tick verde, ya podéis hacer en Open Jupyter Lab. Todo este proceso, ya sabéis, era para poder tener acceso a este entorno y ya podemos empezar a trabajar con ella. Vale, una vez que entráis, el interfaz cambia un poco. Lo que tenéis a la izquierda, la estructura del fichero de esa instancia, este digamos el disco duro virtual de vuestra máquina remota, la que está en la nube, y a la derecha tenéis los accesos directos a las tareas más habituales. Esto vais a tener seguramente aquí todo lo que necesitéis. Vale, ya tenemos nuestro entorno de creación en la nube básico preparado, ¿vale? Ahora vamos a preparar lo que es el proceso de entrenamiento. Hasta ahora hemos creado solamente el entorno, la estructura donde vamos a trabajar y ahora ya empezamos con lo que es el entrenamiento. Primero de todo, vamos a crear una carpeta MPG. Bueno, MPG por el tipo, por lo que el modelo que vamos a trabajar. Vamos a intentar adivinar cuántas millas por galón puede hacer un coche, dependiendo de características de su motor. Y ahí van a estar los ficheros para la imagen del Docker y demás. Aquí está puesto cómo podéis desde el terminal, esto al fin y al cabo un terminal Linux, cómo podéis crear ese directorio y meter en él, pero también podéis manejar los iconos gráficos que tenéis aquí. Aquí tenéis el icono de la carpeta con un más dentro, que es para crear una carpeta, etcétera. Pero bueno, ya como queráis. Podéis utilizar estas herramientas típicas de un entorno de fichero virtual o trabajar aquí en el terminal si estáis más habituados a trabajar en entorno Linux. Lo mismo resulta más cómodo andar aquí que no con estos iconos. Pero bueno, eso ya lo decís vosotros, que sepáis que tenéis esas dos opciones. Vale, ahora tenemos ya creado nuestra estructura de directorio de trabajo. Ahora vamos a descargar los datos sobre los que vamos a trabajar. Kaggle supongo que lo conocéis. Si no es la mayor de las mayores repositorios de datasets. Hay de todo tipo. Entonces, siempre que queráis buscar algún dataset más o menos grande o más o menos interesante, metéis en Kaggle, buscáis, que seguramente encontréis lo que estáis buscando. Sobre todo cuando estéis haciendo pruebas de diferentes modelos, etcétera, os puede venir bien si no tenéis datos vuestros reales, en vez de hacerlo sintético, que al final no aporta mucho. Podéis utilizar estos datasets que tenéis ahí en la nube de forma abierta. Como siempre, algunos están muy bien, otros muy bien preparados, muy bien curados. Hay ficheros que te dicen cómo utilizarlo, la estructura que tiene, etcétera. Y otros que, bueno, lo han subido y punto. Pero ya digo, hay bastante. Vale, pues entráis a esta página web y os descargáis este fichero. Con descargar me refiero, lo bajáis a vuestro disco duro. Ahora mismo no estamos en la nube. Vamos a tomar este fichero del repositorio Kaggle a nuestro disco duro. Exacto, esa es la idea. Predecir cuántas millas por galón va a hacer el coche. Vale, ya tenemos nuestro fichero en el disco duro y ahora lo tenemos que subir a la nube. Y para subirlo muy fácil, eso aquí ya sí es mejor andar con los iconos, veis esta flecha hacia arriba, el típico icono de hacer upload y pasáis de vuestro disco duro a el disco duro virtual que tenéis en la nube, ¿vale? Para tenerlo ya preparado en vuestro entorno. Lo subís y bueno, ficheros sin más. En CSV son valores separados por coma, en los que están la variable de entrada y la variable objetivo.
una tabla, y una de las columnas, que es la MPG, va a ser nuestra variable objetivo, la que queremos adivinar con nuestro modelo. Vale, una vez que esté subido, pues aparecerá esta ventana avisando que ya está arriba, el peso que tiene, es que es pequeño, son menos 18 kilobytes. ¿Vale? Y ahora vamos ya a crear el fichero docfile. ¿Qué hay ahí? Ahí vamos a definir las características del Docker de entrenamiento. Ya sabéis que todo al final está encapsulado en Docker. Y aquí le vamos a decir las características que queremos que tenga ese Docker para nuestro entrenamiento. Crearlo dentro de la carpeta MPG para que luego no haya problemas de que no funcione el notebook. Crearlo dentro de MPG. Cuando supongo que lo conocéis de Linux, Touch Dockerfile lo que hace es crear ese fichero totalmente vacío. Vale. Y el contenido que tenéis que meter en Dockerfile es este. Podéis utilizar el editor que prefiráis en Linux, podéis hacerlo si estáis trabajando en Windows con por ejemplo, con el Notepad, con un editor muy simple que no meta caracteres extraños, ya sabéis que luego Linux es bastante delicado para eso. Pero como prefiráis, si queréis seguir, podéis seguir trabajando en Linux y con el editor V o el que uséis normalmente, pues metéis esto. Vale, ¿qué significa esto? ¿Qué se está haciendo aquí? Vale, aquí tenéis la explicación. Lo primero, vamos a partir como base de la imagen que nos proporciona Google Cloud. Esa imagen ya tiene incorporado TensorFlow 2, ¿vale? Y está pensada para usar CPUs, no GPUs. Entonces, bueno, eso también cuando vayáis a hacer vuestros propios modelos, tenéis que mirar la carta, el menú de las imágenes que tenéis a vuestra disposición en Google Cloud y tomáis el que os convenga. En este caso, Rafael considero que esté suficiente y ya veis. Ya por el propio nombre lo podéis ver, que TensorFlow 2 y pensado para CPUs, no GPUs. Vale, por lo primero que se hace eso, y luego copiamos el contenido de la carpeta trainer a la imagen y en trainer vamos a tener el fichero Python de entrenamiento. Ahora lo veremos. Y luego, esto también es muy importante, el entry point. Esto lo que le estamos diciendo es que cuando entre a esta parte, lo que tiene que hacer es ejecutar el método train que está definido en el script trainer.py, como veis aquí. ¿Vale? Entonces estamos diciendo que tiene que ejecutar cuando entre. Como os decía, para meter este texto en ese fichero, pues utiliza V o vuestro editor favorito. La idea es que creéis esto porque lo necesitamos para crear el Docker. Ya sabéis, muy importante, si luego copiáis, por ejemplo, de aquí directamente y lo pegáis en Linux, ya sabéis que a veces las comillas estas las cambio por comillas del otro tipo, de las que son inclinadas, y Linux no lo va a aceptar, etcétera. También sabéis que, eso seguro que lo sabéis todos, pero bueno, os lo recuerdo, que la forma de terminar la línea en Windows son 2 caracteres, en Linux es solo uno, entonces ese tipo de cosas tened mucho cuidado. Si estáis trabajando en parte en Windows, en vuestro ordenador local, recordad que siempre en la nube os va a encontrar Linux. Y hay que tener ese tipo de cosas en cuenta porque os podéis volver loco intentando buscar un error, porque todo parece que está bien, al final es una tontería, como que las comillas son de tipo de las que hay en Word, son inclinadas, en vez de ser las comillas rectas de tipo así. Bien, vale, ya vamos a crear el bucket para almacenar el modelo. Como siempre, cada entorno tiene su vocabulario. El bucket al final es en dónde vamos a tener nuestro modelo entrenado. Y esto es importante porque va a ser luego donde accedamos
cuando queremos hacer el despliegue. Os he dicho, es muy potente, muy cómodo pasar casi directamente del entrenamiento a la explotación, pero tiene un precio, que es que hay que preparar todo muy bien. Sí, las actividades son todas, a no ser que se diga lo contrario en el enunciado, son individuales. Vale, seguimos. Muy importante, por eso recalco la importancia de este tipo de detalles, lo del bucket. ¿Vale? Tenemos cosas muy potentes, pero a la vez un poco delicadas. Tenemos que ir paso a paso y hacerlo todo con cuidado y hacerlo todo de forma completa. ¿Cómo se hace? Bueno, pues aquí tenéis el identificador del proyecto, el nombre del bucket que queréis poner y se utiliza esta herramienta. El GS útil, el que os va a crear el bucket. Muy importante. Esto que veis aquí entre corchetes que pone reemplazar, ahí tenéis que poner el nombre de vuestro proyecto, ¿vale? Incluyendo los corchetes, ¿vale? Entonces tenéis que quitar los corchetes, quitar reemplazar y dejáis entre las comillas simples el nombre de vuestro proyecto. Vale, pues bueno, aquí tenéis los pasos que hemos visto. Aquí ya lo tenéis metido, como se vería en el terminal. Bueno, pues ponéis un identificador de proyecto. Este es el identificador del proyecto de Rafael cuando estuvo creando, packet name, y luego ya invocáis la instrucción que os va a crear el bucket. Como veis, aquí no ha habido ningún error, pone creating GS, tal, luego retorna el prompt, parece que todo va bien. A lo mejor vamos al portal, vamos al entorno de Google Cloud para ver que el bucket se haya creado correctamente. Entonces, vais al menú lateral, al Google Cloud Storage y seleccionáis Buckets. Y aquí os debe aparecer vuestro bucket. Cuando se ha creado, la región, etcétera. Sí, este tipo de cosas mejor hacer doble check. Asegurarse de que está todo bien. Porque aquí a veces da como que ha funcionado, pero luego se queda algo colgado, etcétera. Mejor comprobarlo aquí. Vale, ahora ya pasamos a lo que es el entrenamiento. El entrenamiento lo vamos a hacer con un script de Python, como siempre. Y vamos a ver qué tenemos que hacer primero. Creamos una carpeta llamada trainer y creamos este fichero vacío, que es donde vamos a meter nuestro script. Abrimos con v o como queráis y metéis todo este código, que ahora lo vamos a ver. Yo digo, vamos a pasar un poco rápido porque al fin y al cabo no es el centro de esta asignatura. Es simplemente un ejemplo, como otro cualquiera, de un entrenamiento, de un modelo bastante sencillo. Es un proceso multicapa, bastante sencillo, pero os sirve como ejemplo completo de cómo funcionaría esto. Vale. Lo importante de nuevo, vuestro bucket, poner el nombre, eso lo tenéis aquí. Bucket igual, GS, aquí donde pone corcheta reemplazar, quitáis y ponéis el nombre de vuestro bucket. Bueno, pues aquí está la librería estándar, luego la biblioteca estándar necesaria, las bibliotecas de TensorFlow, definir el path y luego lo típico. Pues cargáis el dataset, hacéis un poco de limpieza, le quitáis una columna, etcétera. Aquí quitáis los valores, las líneas que tengan valores NA. Y bueno, aquí esto es la típica preparación que se hace de un dataset antes de entrenamiento. Y luego, como siempre, se hace el split, una parte para entrenamiento y otra parte para test. Y se ha utilizado 80-20% para cada uno. Y bueno, aquí también se da esto es siempre importante que lo pongáis.
Eso suelo hacer antes del entrenamiento, pero bueno, dar unas características de vuestro dataset. ¿Qué pinta tiene? ¿Cuál es el máximo, el mínimo, la media? Se puede hacer un histograma. Siempre viene muy bien saber de qué tipo de datos estamos manejando, ¿vale? Porque si no es fácil, como en IA es todo de tan alto nivel, a veces es fácil perder de vista qué se está haciendo debajo, qué hay debajo. Vale, se extrae la etiqueta, la variable que me interesa, que es la MPG, variable objetivo, y luego normalizamos. Es estándar. Le restamos la media y dividimos por la desviación estándar. Así te quedas con una distribución que tiene la media 0 y la desviación estándar 1. Si hay valores muy grandes, no te rompen el modelo. Todo esto es típico. Luego el modelo al final en sí va a ser un MLP, un proceso multicapa, bastante sencillo. Optimizadores, qué tipo de optimización usamos. Y al final, bueno, se hace el fit y aquí está el entrenamiento. Los parámetros que se han dado, muy típico. Muy importante, salvar el modelo. Para eso hemos creado el bucket, para guardar nuestro modelo ahí y que esté accesible luego para inferencia. Esto sin más. Pasamos así un poco de puntillas porque no tiene más importancia. De hecho, este texto que tenía aquí lo podéis introducir en el fichero del script usando vi o lo hacéis en Windows y luego lo subís como queráis. ¿Vale? Y ahora tenemos que construir el Docker. Para eso tenemos el comando docker build, que vamos a invocar desde el terminal. Son ya comandos para el sistema operativo, no para Python. Se da el nombre y bueno, siempre va a empezar por este nombre, GCRI, y luego lo demás lo tendréis que vosotros adecuar a vuestro nombre. Bien, tened esto en cuenta. Normalmente Rafael avisa cuando algo va a tardar, os avisa, para que no penséis que se ha roto algo o que no está funcionando, porque hay cosas que tardan mucho y no lo esperamos. Una cosa es que un entrenamiento tarde y otra cosa es que hay comandos que a priori son sencillos, pero que luego en realidad llevan tiempo para ejecutarse. De todas formas, vais saliendo este tipo de feedback, os va dando un poco de log para que sepáis qué está pasando y al final nada, pues queda creada la imagen. Bueno, una vez que esté completa, ya veis que el prompt se devuelve, que ya está todo acabado, podéis hacer una ejecución de esta imagen. Mm, Esto en un proyecto real no tiene mucho sentido, no es la idea de lo que hagáis, porque estáis desperdiciando recursos. Pero bueno, en este caso está bien hacerlo para así asegurarnos de que no hay errores a posteriori. Esto es para un test más para asegurarnos que podemos continuar. Vale, pues lo he dicho. Hacéis docker run, copiáis la imagen y veis que se ejecute sin errores. ¿Vale? Está haciendo el entrenamiento, los típicos líneas de log que van dando siempre en cada época y demás. Y luego tenemos aquí que vuelve el prompt, con lo cual se ha ejecutado sin problemas nuestro entrenamiento. ¿Vale? Y ahora tenemos que subir la imagen que hemos creado al Google Container Registry para que esté accesible. Una cosa es que exista y otra cosa es que sea accesible. Porque al final Google Cloud lo que va a hacer es el entrenamiento definitivo en el que se hace normalmente, no este que hemos hecho de prueba, va a ir a ese repositorio para tomar la instancia de ese script a ejecutar. ¿Vale? Entonces tenéis que... Lo hacéis con... Aquí lo tenéis. El comando no se ve. No está aquí puesto. Aquí no, a lo mejor no lo veis ahora en la pantalla, pero bueno, cuando entre el notebook lo veréis. Está aquí. Docker push, hace un push
de vuestra imagen y ya lo que hace es subirlo a vuestro entorno. El que al final os dice aquí, bueno, da un warning por ahí, pero bueno, os da el hash, por si luego queréis controlar que nadie interfiera o que no haya habido problemas con ese fichero y os devuelve el prompt, así que todo ha ido bien, ¿de acuerdo? Ya tenemos nuestro modelo en nuestro modelo ya entrenado, ya está dispuesto para ello, vale. Y ahora vamos a hacer el entrenamiento ya de verdad del modelo, ¿vale? Si lo que hemos hecho antes ha sido una prueba, ahora vamos a hacer ya la ejecución definitiva del modelo. Vale, para eso, ¿qué hacemos? Vamos al Model Registry y hacemos a Create para crear un registro de nuestro modelo. Y ahora, la diferencia principal que hay entre este notebook y el notebook 4 es esta parte solamente, ¿vale? Que en el otro se le dice que queremos AutoML como método de entrenamiento queremos que sea AutoML, que lo hace todo automáticamente. Ya decide todos los parámetros necesarios. Nosotros aquí en este caso, como queremos un desarrollo propio, hacemos el Custom Training, que esto pone Advanced, porque se supone que es para gente que sabe lo que hace. Estas herramientas muchas veces están pensadas para personas que no saben mucho de informática, saben programar poco, etcétera. La idea es que sea más accesible a más personas. Por eso dan tantas facilidades de hacerlo de forma automática. Aquí nosotros ya queremos hacer nuestro propio entrenamiento y le damos a esta versión, el Custom Training. Vale, hay variaciones, como veis aquí hay seis diferentes pasos para este nuevo modelo que estamos creando y uno de los parámetros que hay que decirles es que queremos entrar un modelo nuevo. Ya sabéis, por otra vez también, que incluso las funciones siempre tienen la versión de crear o update. Entonces, este modelo como es nuevo, pues ponemos train new model. Pero si fuera una versión de un modelo que ya existe, daríamos a train new version. ¿Vale? Entonces, así conseguimos que se tracen de forma automática las distintas versiones. Que es una de las cosas que al final más problemas dan. Pero al ser automático, os facilita bastante la vida. Vale, decir train new model, seleccionáis Custom Trainer y porque lo que queremos utilizar es la imagen que hemos creado previamente. Podríamos decirle que la situación que es pre-built container, decimos que usa un container de los que ya tiene Google, pero no, como hemos hecho nosotros nuestro, le decimos que es custom container. Y ahora tenéis que especificar dónde está la imagen. Bueno, pues veis aquí el nombre de la imagen y luego tenéis la opción, veis aquí la configuración, digamos, el punto de configuración número 4, que son los hiperparámetros. Este es opcional. ¿Esto para qué sirve? Si queréis en una sola ejecución que pruebe diferentes hiperparámetros. Lo típico de hacer un benchmark. En este caso el modelo es bastante sencillo, no merece la pena. Pero si tuviera uno más complejo, pues sí puede merecer la pena tener unos cuantos hiperparámetros que vayan variando y luego así, con una sola ejecución, tenéis la mejor opción. Para eso ya se pone aquí, tenéis que tener en cuenta ciertas cosas, como que hay que pasarle, tiene que estar preparado el script de entrenamiento, tiene que estar preparado para recibir argumentos y también que va a tener que incluir la biblioteca esta, para que luego os dé al final del entrenamiento todas las métricas. Porque al final la idea es comparar, voy a tener un montón de hiperparámetros con diferentes valores, diferentes permutaciones entre ellos y lo que nos importa es la métrica, ya sea la F1 o la que lo decidáis. Es fundamental que nos dé una serie de métricas para decidir qué significa el mejor modelo. Mejor respecto a qué parámetro. ¿Vale? Entonces, bueno, en este caso no lo vamos a habilitar, pero que sepáis que existe
y que es una opción bastante potente. Vale, la otra sección de, de configuración sería la Computing and Pricing. Bueno, pues aquí especificamos el perfil de la infraestructura que queremos subir. Bueno, pues elegimos este tipo, que es el que habíamos dicho antes, que también tiene 100 gigabytes, etcétera. Aquí se ha puesto una nota que esto es como una referencia, digamos. Es como qué me gustaría a mí para el despliegue. Luego la infraestructura real que se va a utilizar, en diferencia es la que nosotros especificamos en el momento de desplegar el modelo, cuando sea en un endpoint. Esto digamos que es como una referencia que le damos a, a Google, pero lo que sí realmente va a ser exactamente lo que pedimos es cuando estamos ya en el endpoint, cuando estamos ya en el despliegue. Esto mismo es algo, bueno, que ya se encarga Google de darnos la máquina que necesitamos más o menos en el entorno de la que estáis pidiendo. Vale, luego ya en el último paso, el paso 6, le decís que donde el container en el que se va a hacer la inferencia. Aquí en este caso sí decimos que use el que está preconstruido, porque aquí no necesitamos un entorno personalizado. Para inferencia no necesitamos un entorno como el que tuvimos que crear para el entrenamiento. ¿Vale? Luego tenéis que darle más información de dónde está, qué bucket queréis utilizar, dónde está, es decir, la carpeta en la que está, y ya con eso estaría todo listo. ¿Vale? Ya le podéis dar a Start Training. Como veis antes estaba en gris, no estaba habilitado porque faltaban todavía algunos parámetros de configuración. Una vez que está ya todo, ya le dais a Start Training y se lanzaría ya finalmente el entrenamiento. Aquí lo comento es que accedáis a la sección de training y veis, primero os aseguráis de que se está ejecutando. Y luego aquí podéis ver pues, cuánto tiempo lleva, cuándo se lanzó, etcétera. Cuando ir mirando para ver cuándo se acaba. Cuando acabe en el status pondrá finished, aparece aquí y os dirá cuánto ha tardado. Ha tardado unos 13 minutos en hacer todo el entrenamiento que le hemos solicitado. ¿Vale? Para asegurarnos aún más de que todo va bien, vaya a la sección de Model Registry y comprobáis que aquí aparece efectivamente el modelo que se ha entrenado con el nombre que le habéis asignado. Ahora ya sí estamos seguros de que nuestro modelo ha sido entrenado y que está listo para ejecución, para ponerlo en explotación. Vale, pues ahora pasamos ya a la última fase, que es el despliegue del modelo. Y esto es lo que os comentaba, que fijaros qué comodidad. Con muy pocos pasos, nuestro modelo que hemos creado en este entorno lo ponemos en explotación, sin tenernos que preocupar de apenas nada. Solo darle unos cuantos parámetros de configuración y ya lo tenemos listo para ponerlo en explotación. Por esto, fijaros que en muy pocas horas se puede hacer. El tiempo al final que más vais a necesitar, que más inversión necesita, es en el modelo. Al final el modelo, probar diferentes, incluso estructuras, diferentes herramientas, pero fijaros cómo este entorno de la nube os facilita muchísimo el trabajo. Esa es la potencia que hay aquí. Y podéis pasar de una máquina que vale unos céntimos de dólar a la hora a máquinas muy, muy potentes. Si queréis probar cosas pues, más sofisticadas, etc. Eso es la gran versatilidad que ofrece todo lo que es esta herramienta en la nube que estamos viendo. Vale, aquí vamos a ver. Sí, bueno. El, Tenía aquí la interfaz que os va a salir. Cuando le dais a Deploy and Test, os aparece esto. Y ahora, como siempre, podéis añadir este modelo a un endpoint que ya exista o crear uno nuevo. Eso depende de vuestra situación en la que estéis.
Y esto es, como siempre, son los mismos conceptos. Es lo mismo que vimos en Azure, solo que aquí, bueno, tiene ciertas peculiaridades, tiene algunos nombres diferentes, pero el concepto es el mismo. Tenemos que darle un punto de entrada a nuestro usuario. Primero, tenemos que definir el endpoint. Bueno, tiene un nombre, la localización, acceso, ¿qué queremos? ¿Acceso estándar o privado? Lo habitual es que sea estándar, de forma que puedan, desde una API, mediante Internet, se puede acceder, nuestros clientes autorizados puedan acceder a ese modelo. Cuando se pone privado, eso sobre todo es cuando estás al principio y quieres probar que todo funciona bien. No da acceso a nadie, solo tú pruebas desde Internet, pero solo tú, que todo funciona bien. Pero luego para explotación lo tienes que poner en estándar. Vale, pues aquí, como siempre, también ponemos que este modelo va a recibir el 100% del tráfico. Vamos a hacer particiones. Y si hubiera más de un modelo, pues bueno, se podría poner como mismo el otro. Se puede poner 80-20 o ya lo que queráis, lo que decidáis. También hay que decidir si lo queréis desplegar en una máquina dedicada o si lo queréis que sea en máquinas compartidas. Suele ser más barato, pero bueno, también no aseguráis que se ejecute en tiempo razonable. Bueno, entonces, bueno, aquí tenéis los diferentes parámetros que tenéis que poner, el número de nodos, el perfil de máquina virtual, etcétera. Esto es lo de siempre. Aquí, como decía, esto ya sí es, como en español, vinculante. La máquina que pongáis aquí es la que va a estar en explotación. ¿Vale? No es como antes algo variable dependiendo de lo que Google decida. Aquí esta máquina es la que se va a utilizar. Vale, también tenéis la opción en Model Monitoring, como veis a la izquierda, aquí tenemos los distintos conceptos que podéis configurar y podéis decirle eso, que queréis que se monitorice el modelo. Esto es muy importante, seguramente lo habéis estudiado en otra asignatura, lo del Concept Drift. Una cosa es, un modelo puede estar perfectamente entrenado, funciona muy bien, pero de repente resulta que la distribución que sigue los datos de origen va cambiando con el tiempo. Entonces no es que vuestro modelo esté mal, es que la realidad está cambiando, está sufriendo una deriva, drift, va derivando y ya no se corresponde vuestro modelo con la realidad. Insisto, no porque el modelo esté mal, sino porque no se adapta ya a la realidad que ha ido cambiando. Entonces, eso es importante. También nos sirve cuando hay una diferencia en general, no es solo por el concept drift, puede empezar a haber una diferencia grande entre el rendimiento que tenía, los parámetros que daba de métricas cuando estábamos en entrenamiento respecto a inferencia. Si la inferencia es muy grande es que algo está mal. ¿Vale? Puede haber pasado overfitting, puede haber un montón de posibilidades. Entonces, bueno, si ponéis si activáis esa monitorización, os va a avisar cuando pase eso. ¿Vale? Y ya finalmente, cuando ya está todo, le dais a deploy, donde están todos los parámetros con su valor respectivo, le dais a deploy y ya estaría eso para acceder desde el mundo exterior, digamos, a vuestro modelo y ponerlo en ejecución, ponerlo en explotación. Aquí finalmente tenéis un pequeño script que os puede servir para probar cómo acceder desde un programa a ese modelo. ¿Vale? Es un ejemplo muy simple, pero más que suficiente para que veáis de qué forma tan sencilla luego vuestros clientes van a poder acceder a vuestro modelo. Aquí la clave es esto, el nombre del endpoint, que se lo daría a vuestro usuario, pues tiene que validar, tiene que hacer un login, pero luego manda su request y recibe la respuesta aquí en response. Manda
sus datos y obtiene su respuesta. Como veis, ya digo, la idea es que sea un ejemplo muy sencillo para que no despiste, para que no perder de vista lo importante que es la herramienta de la nube, pero con esto ya os podéis hacer una idea de todo el proceso. Entonces, como ya sabéis, estos notebooks son bastante completos. La idea es que los uséis, los ejecutéis y que luego vosotros empecéis a añadir cosas. Vayáis probando diferentes configuraciones, etcétera. ¿Vale? Así es como se aprende. De memoria está imposible aprenderse. La única forma es utilizarlo una y otra vez, ir trasteando, mirar cosas en internet, intentar, lo ideal sería que lo aplicarais a vuestro propio ejercicio o los problemas que tengáis en vuestro trabajo, y si no, buscáis por ahí otros proyectos y os vais habituando a manejar en estos entornos porque tienen sus peculiaridades cada uno, pero al final una vez que lo usáis unas cuantas veces, no veis que es bastante sencillo. Es seguir los pasos que se dan y siempre sabiendo lo que se está haciendo. ¿Vale? Bueno, pues terminamos por hoy aquí y nada, que tengáis buen resto de semana y nos vemos ya el jueves que viene. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Profe, qué pena.